Bueno, estuvieron allí la gente de ATE, estuviste vos como secretario general, estuvieron frente a la Casa de Gobierno en la calle Belgrano, en la ciudad de Formosa. ¿Qué reclaman, Néstor? Contame cómo se toma esta decisión. Es una decisión tomada en el Consejo Nacional de ATE, un reclamo general a nivel nacional, más que todo el pase a planta permanente de un compromiso preelectoral del gobierno, del presidente Alberto Fernández. Son 30.000 compañeros que más o menos están en una situación de revista precario, por lo cual el gobierno anterior, muchísimas personas con 19, 18, qué sé yo, con muchos años de antigüedad, se los dejó sin trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, que nosotros decimos que tenemos que hacer todo lo posible, visibilizar este problema de la precariedad laboral para que compañeros con tantos años no pierdan su trabajo. Lo pueden perder con los presidentes, los poderes políticos que asuman en el futuro, o inclusive el que está, porque en realidad uno nunca sabe, ¿no? Las exigencias del Fondo Monetario yo creo que son muy fuertes, y en ese sentido no hay una soberanía total de nuestra patria, ¿no? De nuestro país. Así que nosotros lo que pensamos que lo que te garantiza un poco más la estabilidad es el pase a planta, pues dado que eso ya tiene el rango constitucional, digamos, los compañeros para ser despedidos. Después, nosotros acá en la provincia tenemos también nuestros propios reclamos. Nosotros habíamos presentado en su momento una propuesta de paritarias para Formosa. Yo creo que lo presentamos como un disparador para empezar a discutir, para empezar a hablar con los compañeros, las compañeras, la necesidad de tener ámbitos de encuentro, ámbitos de diálogo con el patrón, en este caso el gobierno de la provincia, en representación del Estado, porque nosotros esos ámbitos no los tenemos, y a veces a partir de ahí se pueden los convenios colectivos de trabajo por sectores que no tenemos, y al no tener ese ámbito generalmente es al albedrío de parte de las autoridades, que hacen lo que quieren. Por ejemplo, en el caso, para poner un ejemplo patético, digamos, en las horas de guardia en los hospitales, por ejemplo. Eso lo pone el jefe inmediato, ¿viste? Sin tener un ámbito de participación de los trabajadores y trabajadoras, cómo se distribuyen esas horas. Eso se resolvería teniendo un ámbito de encuentro con el gobierno. Después, volver a la participación de los trabajadores, por ejemplo, en el caso de la obra social, los entes autárquicos que los ponga que se convoque a la participación de los trabajadores a través de las elecciones, como era en su momento el YACEP, por ejemplo. Nosotros el YACEP estamos recibiendo muchas críticas, y el gobierno nos dijo en su momento que el 40% de lo que se necesitaba, no de lo que se necesitaba, el aporte del YACEP de los trabajadores, el 40%, el otro 60% lo pondría, en este caso lo pone el gobierno. Pero nosotros podemos decir tranquilamente que no sabemos si eso es cierto, porque obviamente no tenemos ningún dato, no tenemos no solamente es el decir de ellos y el escuchar de nosotros, y en ese sentido creemos que en su momento los trabajadores tenían participación real en la administración de los bienes, por lo menos un conocimiento de lo que pasaba en la obra social, y eso cosa que no lo tenemos, que del 95 se perdió esos derechos de los trabajadores, y queremos que se restituyan. Después, el pase a planta permanente también. Acá en Formosa tenemos muchísimos compañeros en esta situación de precariedad laboral, los compañeros y compañeras que están hace muchísimo tiempo en el cargo, no hay movilidad en la carrera administrativa, y por lo tanto eso, te imaginas, Gabriel, tenés compañeros de 20 años sin tener un ascenso o cosas por el estilo para que mejore su jubilación. Néstor. Entonces es una preocupación seria de los trabajadores y trabajadoras, y nosotros fuimos a presentar un petitorio en esa dirección. Néstor, Y después el 20% que nos falta, discúlpame medio minuto y termino, porque después el 20% nosotros le pedimos el 40%, el 50% que nos dio más el 40% sería el 90%, donde está más o menos calculada la inflación para el año, y nos dieron el 20%, entonces lo que fuimos a reclamar es el 20% restante que nos falta para llegar al 90%, para no perder alevosamente con la inflación. Nosotros estamos perdiendo con la inflación, y bueno, con ese 20% para fin de año por lo menos estaríamos empatando, digamos, si fuera el 90%, que no está proyectado un poco más, pero bueno, eso es lo que estamos reclamando, y eso es lo que fuimos a pedir, presentar el petitorio en Casa de Gobierno. Néstor, vos hablaste de dos puntos
donde me quiero referir. Por un lado, la precariedad de mucha gente que no está titularizada, que no está en planta permanente. Hablaste de contratados, yo te agrego aquellos que son monotributistas y que hay una especie de maquillaje porque en realidad son trabajadores en relación de dependencia, pero que no están debidamente registrados como tales, ¿no? Por un lado, cuando uno va al hospital de alta complejidad y se encuentra con que el único que está en planta permanente es el policía de la puerta, todo el resto es gente que está en estado precario, laboralmente precario, ¿no? Y por otro lado, hablaste de ley de carrera sanitaria, ¿no? La carrera sanitaria que no se respeta en el Ministerio de Desarrollo Humano, hay gente que está cobrando solamente guardias, esto ha generado toda una polémica e incluso renuncia y alejamiento de muchos médicos que no les dan un cargo, sino que les pagan con horas de guardia. Y eso es totalmente irregular, porque la ley de carrera sanitaria dice que para trabajar dentro de lo que es salud pública tenés que tener un cargo. Y luego, sobre el cargo, sí, podés cobrar guardias, podés cobrar horas extra, en fin, pero sin cargo no. Es decir, no podés pagarle a la gente solamente con horas de guardia. Sí, así es. Yo creo que es exactamente como dice, y bueno, y esas cosas son las cosas que hay que curarlas. Esos son los problemas, esa es la enfermedad que tenemos los trabajadores del Estado, las trabajadoras del Estado. Y el remedio para ese tipo de problemas, de enfermedad, si se quiere, cuando la ley la respetan y la quieren hacer respetar a rajatabla, digamos, cuando son por las obligaciones de los trabajadores y no por los derechos. Cuando empezás a discutir un derecho, ya la ley no existe. Cuando lo vas a obligar o exigir, ahí es donde empieza a funcionar la ley. Yo creo que ese es un problema que estamos teniendo los trabajadores en los distintos niveles del Estado, ya sea salud, escalafón general o el sector de Ministerio de la Comunidad. Hay cuestiones que hay que resolver y eso se resuelve respetando las leyes, y para que se respeten las leyes pareciera que acá sí o sí tenemos que consolidar una organización, porque este tema del respeto a las leyes tiene que ver con una relación de fuerza social. Yo creo en ese sentido que no podemos apuntar con el dedo permanentemente a los que gobiernan, porque ya sabemos que violan la ley y que solamente la quieren hacer cumplir en las obligaciones y no así en los derechos. Y tiene que ver, en ese sentido, el remedio es la participación ciudadana, la participación colectiva, poner los pies en la calle, venir a las asambleas, discutir, hablemos de los problemas que tenemos. Acá en ATE nosotros decimos de que es un gremio con las puertas abiertas y que recibimos, viniera de donde vinieron los compañeros, las compañeras, que tienen todo el derecho de estar en el partido que quieran, pero acá venimos a discutir la problemática de la clase trabajadora y tratamos de ver si sale una síntesis y vamos en esa dirección. Y no podemos salirnos de esa síntesis porque obviamente es solamente la obligación de que respeten las normas, respeten las leyes que nos rigen a todos, tanto al gobierno como a nosotros. Y en ese sentido nosotros estamos perdiendo porque solamente se respeta, la quieren hacer respetar a la ley con son nuestras obligaciones, pero cuando se discute derechos ya ahí la ley no existe, ¿no? Por lo menos en muchos casos es muy endeble el cumplimiento, ¿no? Néstor, y está el tema donde vos estuviste hace muy poco poniendo el cuerpo, como decís, en el reclamo, estuviste en Mansilla, en otras localidades, planteando la situación de los empleados municipales, que también son estatales, que también muchos de ellos están afiliados a ATE, y que están cobrando sumas que no podemos decir que es un sueldo, ¿no? El sueldo es algo que tiene que alcanzarle al obrero para vivir, y las sumas que están cobrando esta gente en el interior directamente es una situación muy de tanta precariedad que realmente no puede ser llamado sueldo, ¿no? Es otra cosa, no sé cómo llamarle, no tiene nombre, pero no es un sueldo digno. No, la verdad que ahí con el tema de los municipios también tenemos nosotros como propuesta que tenemos que presentar, no sé, próximamente en la legislatura, también por lo menos que haya como disparador para que nos obligue a discutir y plantearle a la comunidad, a la sociedad, los problemas que tenemos. En este caso los municipales, por ejemplo, el gran problema es la ley de coparticipación.
a los municipios va al 12% del monto coparticipable de lo que viene de la Nación. El 2% ya queda en el Ministerio de Gobierno, el otro 2% para los consejos deliberantes y el 8% es para los 37 municipios, como sociedad de fomento y demás. Entonces, con esa forma de repartir la coparticipación, es imposible que a los trabajadores municipales se les pueda aumentar el sueldo. Yo tengo compañeros que tengo el recibo de sueldo acá en el teléfono que me mandó estos días, un compañero de ingeniero Juárez, categoría 23 y cobra 22.000 pesos. Y digamos que están ya casi con la categoría de jefe de departamento, ya casi de un hombre que por la antigüedad tiene esa categoría que ya casi la última, digamos. Después ya viene la 24 y nada más. Con 22.000 pesos, imagina lo que está para abajo, cuánto cobran. En el caso de Mansilla, por ejemplo, que lo fuimos los días pasados, un compañero nos mostraba el recibo de sueldo, cobra 37.000 pesos, pero tiene 4 chicos y por cada uno de los chicos cobra ahí en los 5.000 pesos, y son 20.000 pesos de salario. Entonces de eso queda 17.000 pesos que cobra de sueldo por su trabajo. Entonces nos parece que eso está muy por abajo de la línea de indigencia y muy por abajo de cualquier plan social que pueda venir a través del ANSES de la Nación. Y esos compañeros y compañeras que están blanqueados en los municipios no pueden acceder a los planes sociales porque sencillamente están blanqueados y cobran menos en los municipios que lo que se cobra por un plan social. Entonces hay una deuda pendiente de la clase política en general, obviamente con mayor razón los gremios, que tenemos una responsabilidad. Yo no le estoy hablando de afiliados de otro gremio, no, le estoy hablando de los compañeros afiliados nuestros que cobran esa irrisoria suma, sin tener en cuenta que estoy casi seguro que yo hace 7 meses estuve por Ingeniero Juárez, un poco menos quizás, y había compañeros que cobraban 6.000 pesos. O sea, es una violación elemental al derecho humano principal, que es el derecho a alimentarse. Uno la verdad que ya no tiene calificativos para poder explicar un salario de 10.000, 15.000 pesos, 17.000 pesos, como el caso de Mansilla, que si le sacamos los 4 salarios se queda con 17.000 pesos de sueldo. No, locura. Realmente es una incomprensible que se hable de justicia social y que se hable de respeto al derecho de los trabajadores, que se le pague a un trabajador una cuarta parte o una cuarta parte de lo que es la línea de la indigencia, ¿no? La canasta básica alimentaria. Claro, sí. Yo creo que nosotros tenemos mucha sufrimiento colectivo, digamos, en ese sentido. Pero también digo de que en algún momento hay que dejar de apuntarle siempre con el dedito para otro lado y tenemos que ver nosotros qué podemos hacer para modificar esta situación. Yo creo que el remedio de toda esta situación está en la participación ciudadana, colectiva, en la organización social. Esto tiene que ver con la relación de fuerza. No alcanza con que yo diga estas cosas por una radio, va a alcanzar en la medida que se tome conciencia de la necesidad de organizarnos y que nos necesitamos mutuamente, porque esto no viene como una solución individual, esto es una solución colectiva, y para que esto podamos transitar ese camino tenemos que conocernos, tenemos que hablar. La palabra es la herramienta fundamental que tienen los trabajadores y las trabajadoras para tratar de acordar acciones, y nosotros tenemos que usar la palabra para acordar acciones y después salir a la calle y reclamar lo que nos corresponde, porque de lo contrario es nada. Uno dice, los dirigentes estamos por ahí los que tenemos responsabilidad de conducir un sindicato, por ejemplo, de decir estas cosas, pero no alcanza con esto, alcanza con poner los pies en la calle, venir a discutir, gastar un poco el tiempo por ahí del ocio que podamos tener o del descanso y venir a las organizaciones sindicales, en este caso obviamente yo hablo de ATE, para que abordemos, para que todos saquemos alguna síntesis, salgamos a la calle, salgamos a peticionar respetuosamente a las autoridades, a las instituciones, pero con firmeza reclamar lo que nos corresponde, ¿no? Néstor, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, David. Gracias.